A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si existiera una forma de riqueza que nadie puede ver? Una que es imposible de confiscar y que de hecho se hizo más fuerte en las peores condiciones imaginables. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en 5 lecciones financieras que nacieron justamente de la adversidad y que de verdad podrían cambiar nuestra manera de ver el dinero para siempre. Y para empezar, vamos con un dato que, a primera vista, como que no tiene sentido. Fíjense, las personas de origen judío son apenas el 0.2% de la población mundial, o sea, una fracción diminuta. Y sin embargo, se han llevado el 22% de todos los premios Nobel. El 22% es una cifra descomunal. Entonces, claro, la pregunta salta sola. ¿Pero cómo es posible algo así? Miren, la respuesta no está en los típicos clichés, para nada. Está en algo mucho, mucho más profundo, una psicología que se fue moldeando a puro golpe de supervivencia. Para entenderlo, tenemos que viajar a la historia, a esa mentalidad que convirtió la dificultad en una forma única de entender el dinero y el capital. Imaginen esto por un segundo. Siglos, siglos de persecución, de exilios, de vivir con la amenaza constante de que te lo pueden quitar todo de un día para otro. Bueno, esa realidad obligó a desarrollar una mentalidad financiera completamente distinta, una que no se enfocaba en lo que se podía tener, sino en aquello que era imposible de perder. Y es justo aquí donde nace el concepto clave de todo esto, la riqueza invisible. Piénsenlo, si las cosas tangibles como la tierra, una casa, un taller, podían desaparecer de repente, ¿qué quedaba? Pues lo intangible. Las habilidades, el conocimiento, los contactos de confianza, eso se convirtió en el activo más valioso de todos. ¿Por qué? Por una razón muy simple, era portátil, te lo llevabas puesto. Esta forma de pensar no fue solo teoría. Se convirtió, literalmente, en un manual de supervivencia. Así que vamos a desglosar las 5 lecciones clave de esta riqueza invisible. Lección número 1. El conocimiento es el activo portátil definitivo. La lógica era implacable. Si en cualquier momento te podían arrebatar todo lo material, la única inversión que era 100% segura era la que tenías en la cabeza. Las habilidades prácticas, saber de finanzas, hablar otros idiomas. Ese era el verdadero capital, el que nadie te podía quitar. Y hay una frase que lo resume de forma brillante. Dice así: las propiedades te atan a un lugar, las habilidades te dan libertad. Era pura lógica de supervivencia, ¿eh? Lo que uno sabe viaja con uno y te permite volver a empezar, donde sea. Ahora, la segunda lección es fascinante, súper pragmática. La riqueza más segura es la que no se ve. Ojo con esto. En un contexto así, presumir, la ostentación, no era un lujo, ¿no? Era básicamente una sentencia de muerte financiera. ¿Por qué? Porque atraía la envidia, la codicia, los problemas. Así que la modestia no era una virtud, era una estrategia de supervivencia. La verdadera riqueza tenía que ser líquida y portátil. No estaba en una mansión que no te podías llevar. Estaba, por ejemplo, en letras de cambio cosidas en el forro de un abrigo o en joyas pequeñas que cabían en un bolsillo, siempre lista para moverse al instante. El principio era claro: lo que no ven, no te lo pueden quitar. Vamos con la lección número 3, que cambia por completo la idea de para qué sirve un negocio. Miren, no se trataba solo de ganar plata. Era algo mucho, mucho más importante. Cada negocio, cada transacción, era en realidad una audición, una prueba de confianza. Y en un mundo donde un error te podía costar todo, la confianza no se regalaba, se ganaba a pulso. El sistema era casi como una selección natural. Se empezaba con algo pequeño, un encargo de bajo riesgo. La persona cumplía, perfecto, se le daba un poco más de responsabilidad. Fallaba, quedaba fuera del círculo de confianza. Y punto. Ojo, esto no era hacer networking como lo entendemos hoy, era construir una red de gente verificada, gente en la que de verdad se podía confiar si había que escapar en mitad de la noche. La cuarta lección es brutalmente directa. La liquidez lo es todo, porque la tierra no tiene piernas. Es así de simple. Hay que ponerse en esa situación, tener que dejarlo todo en 10 minutos. En ese momento, lo único que sirve, lo único que tiene valor real, es lo que te puedes llevar contigo. Y de ahí viene ese dicho tan potente: el oro tiene piernas, la tierra no. Esto llevó a una preferencia clarísima por activos líquidos y por negocios que movieran el dinero rápido, como el comercio de alimentos o especias. La clave era el flujo, mantener el capital siempre en movimiento, listo para partir si hacía falta. Y llegamos a la quinta y última lección,
Y esta es quizás la más poderosa de todas para construir riqueza a largo plazo. Se trata de una disciplina de reinversión radical. El principio es súper simple, pero se seguía a rajatabla. El capital genera una ganancia y esa ganancia se reinvierte. Toda, siempre. Miren este ejemplo, el del comerciante en Ámsterdam. Empieza con 1.000 florines y en lugar de empezar a gastar, vive con lo mínimo indispensable y reinvierte todo lo demás. ¿Qué pasa después de 5 años? Pues que no solo su capital original está intacto, sino que las ganancias que genera cada año ya son mucho más de lo que necesita para vivir. El sistema se autoalimenta. Y el contraste con la mentalidad de la época es brutal. Mientras este comerciante reinvertía su capital y vivía con modestia, gran parte de la nobleza europea se dedicaba a consumir su herencia en lujos, en fiestas, en apariencias, y terminaban en la bancarrota en un par de generaciones. Son dos mentalidades y dos resultados totalmente opuestos. Y esto nos lleva a la gran conclusión de esta lección. El verdadero capital no es el dinero, es el sistema que produce dinero. El objetivo final no era juntar monedas, era proteger y hacer crecer la máquina que generaba esas monedas. Esa es la clave. Ok, pero ¿de dónde viene toda esta forma de pensar? Vamos a explorar la mentalidad detrás del dinero, esa filosofía que lo sostenía todo. De acuerdo con las fuentes que se analizan para esta explicación, se pueden encontrar diferencias en cómo se interpretan ciertos textos sagrados. Por un lado, hay una visión donde la riqueza se ve como una consecuencia de actuar correctamente y como una herramienta para ayudar a la comunidad. Y por otro, una interpretación también común, donde la riqueza se considera un riesgo para el espíritu y la pobreza un posible camino hacia la humildad. Pero, y esto es muy importante, las fuentes señalan un punto clave. La diferencia no está tanto en los textos en sí, sino en cómo se interpretan y sobre todo cómo se aplican en la vida real. Al final el resultado no depende de lo que uno sabe, sino de lo que se hace con ese conocimiento. Bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Cómo se aplica esta riqueza invisible en el mundo actual? Porque aunque los tiempos cambian, la incertidumbre, esa siempre está. Si tuviéramos que resumir todo esto en una especie de kit de supervivencia para el mundo moderno, se vería más o menos así. Primero, tratar el conocimiento como nuestro activo portátil más valioso. Segundo, construir nuestra red de contactos a base de confianza demostrada. Tercero, priorizar siempre la resiliencia y la liquidez. Y por último, invertir en sistemas que generan valor, no solo en activos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es quizá la más importante de todas. En este mundo nuestro, que también está lleno de incertidumbre, ¿cuál es ese activo invisible, ese tesoro personal que cada quien puede empezar a construir desde hoy?